Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar.
Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Honkamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Honkamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Honkamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros.
La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares,
posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre.
Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado $165 millones, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado $165 millones, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo.
¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre.
Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno?
¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus.
Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el cine Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el cine Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero Dream Team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el cine Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores,
Y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Schreier, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Schreier, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel.
Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar.
Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el soldado del invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros.
La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo. Cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares,
posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel. Hola cinéfilos y fanáticos del MCU. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, sí, con asterisco, la última entrega de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es un cierre digno? ¿Vale la pena? Te lo cuento todo a continuación. Thunderbolts es una película de superhéroes estadounidense de 2025 basada en los cómics de Marvel sobre el equipo del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, es la 36ª película del MCU. Dirigida por Ian Strayer, con guión de Eric Pearson y Joanna Calo, cuenta con un reparto estelar. Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna Kamen y Julia Louis-Dreyfus. Un verdadero dream team. Su estreno mundial fue el 22 de abril de 2025 en el Cineworld Leicester Square de Londres, y llegó a los cines de Estados Unidos el 2 de mayo. ¿De qué trata? En esta cinta un grupo de antihéroes es atrapado en una misión mortal que los obliga a colaborar, a pesar de sus conflictos internos y pasados oscuros. La dinámica entre personajes como Yelena Belova, Florence Pugh y el Soldado del Invierno Sebastian Stan aporta tensión, acción y hasta humor negro. Pero lo que realmente sorprendió fue el giro final. El equipo es rebautizado como Los Nuevos Vengadores, y el asterisco del título Thunderbolts cobra sentido cuando en los créditos finales se revela que el título alternativo de la película es The New Avengers. Tras el estreno, Marvel Studios incluso empezó a promocionar la cinta con ese nuevo nombre. Interesante jugada de marketing que ha generado mucha conversación entre fans. En cuanto a cifras, Thunderbolts ha sido un éxito. Ha recaudado 165 millones de dólares, posicionándose como la octava película más taquillera de 2025 hasta la fecha. Además, ha recibido críticas mayormente positivas, destacando su tono más oscuro, el desarrollo de personajes y una dirección sorprendentemente madura para una película de Marvel.